nuestra sesión última de hoy, sábado, con la doctora Rodríguez. Vamos a ver si está lista. Va a ser un poco más breve. Luego tenemos tres colegas que van a intervenir. Está Vania Gómez García y Clever Cárdenas. Así que vamos a ser un poco más breves en estos casos porque el anterior tema nos ha obnubilado, creo. Gracias, doctora Rodríguez. Bueno, voy a hablar muy brevemente. Primero voy a contextualizar un poco porque, claro, estoy en una etapa de la investigación que ya es, digamos, la última etapa y entonces voy a hablar de las ediciones críticas que estoy tratando de articular, siempre trabajando en lo posible con un equipo de investigación, ¿no? A partir de el trabajo de equipo del Instituto de Estudios Bolivianos, cuando trabajábamos discurso, historia y cultura, por ejemplo, realmente había una cuestión muy enriquecedora. Ahora también Marilili, por ejemplo, ella y alguien de educación, y también Ignacio nos hablaba y yo trataba de... me interesa muchísimo el campo en que él trabaja, entonces me interesaba también, por ejemplo, dialogar sobre los relatos orales y poner también en diálogo el archivo que tenemos en la carrera, que es un archivo muy rico de literatura oral, y que también en muchos casos no solamente rebasa el campo de lo propiamente literario, ¿no? Entonces, me parece que el instituto podría ser un espacio para ir articulando todos esos lugares comunes de interés, ¿no? Últimamente he estado hablando bastante sobre el jardín de Nora, y entonces voy a ser también muy específica, me voy a detener más bien ahora en detallitos y cosas así, así que esta primera parte es solamente introductoria y luego voy a decir unas cuantas cosas de las dos novelas en las que estoy trabajando ahora. Entonces, este es el afiche que preparó Diego y que me gustó muchísimo porque ahí en el trasfondo está Blanca Vitüchter, una de las importantísimas escritoras bolivianas, y ahí está también ahí están también dos marcas características de Blanca, ¿no? Los ojos y la sonrisa siempre cargada de misterio de la Blanca. Y en a la mano derecha el fresco que fue la tapa de la novela en la primera edición. Entonces tenemos la edición comentada y crítica. Lamentablemente en la editorial se ha quedado mi novela. Esta es tal vez más, no sé, no soy buena no tengo buen ojo para calcular, pero esta es entonces la edición anotada, comentada y crítica de una novelita que solo tenía 65 páginas y que sigue dando mucho que hablar. Creo que eso es lo importante de las obras literarias, que uno no tiene que restringirse de manera alguna, sino que más bien es muy enriquecedor eso de abrirse a diferentes lecturas que pueden ser dentro de la literatura también. Marilili citó esto de la semiología, pueden ser aproximaciones estructuralistas, formalistas, desde
la crítica cultural, etcétera, hay diferentes cosas de ese tipo, pero también lo bueno es que en sí misma la obra literaria exige varias lecturas para poder enriquecerse cada vez más. Entonces, lo interesante es entonces que en la edición anotada, comentada y crítica de Blanca Betüchter, en la parte de lecturas críticas han intervenido 11 escritores, entre ellos Marcelo Villena, y también Elizabeth Monasterios, que fue la que hizo la primera crítica a la novela de Blanca Betüchter y que ha presentado una nueva lectura muy interesante con una serie de caminos ya recorrido. Entonces, estoy trabajando eso y este es el resultado. Espero también que en coedición con la carrera o entre la carrera y el Instituto de Estudios Bolivianos se presenta entonces el segundo número, que está dedicado a la novela de Juan Pablo Piñeiro, ¿no? Entonces, dentro de ese espacio que vivo trabajando, así como decía, por ejemplo, María Luisa decía, bueno, la cuestión de la nación se va enriqueciendo con diferentes enfoques, diferentes miradas, etcétera, y lo mismo pasa con, o algo muy semejante con la literatura. Entonces, la impresión básica sobre la que partí, he trabajado bastante tiempo sobre justamente la fundacional Juan de la Rosa, y me acuerdo de un congreso de bolivianistas donde uno de los historiadores, cuyo nombre no quiero acordarme, se jalaba los pelos y decía: yo trabajo con documentos, no con novelitas, no con cuentitos, yo no trabajo con documentos, ¿no? Y bueno, ustedes saben, la historia positivista ha seguido marcando ese rumbo de que hay una verdad, etcétera, ¿no? Y creo que el Cuarteto de Alejandría, desde la literatura, mostró que no hay, ¿no?, una sola percepción de las cosas, que si uno trabaja en sobre documentos oficiales, en el caso de la historia, entonces claro, es la historia oficial, pero hay otro tipo de historias también que se van entramando, que se van entrecruzando, etc. Entonces, la impresión esta, que también tenía que ver con una emoción de lo que hablaba Marilili, ¿no? Pero que donde también tiene mucho que ver el pensamiento, la razón, etcétera, era la idea de que el indigenismo como corriente literaria, es como escuela literaria mejor, y también como corriente de pensamiento, el indigenismo entendido entonces en la acepción positiva del término, es decir, la reflexión en torno al mundo indígena, pero tratando de reivindicarlo, etcétera, etcétera. Como escuela literaria, evidentemente, tuvo en Bolivia una representación muy importante en Alcides Arguedas, pero como escuela, entonces Alcides Arguedas marca ese tipo, digamos, de escritura, y con Alcides Arguedas se cierra también esa escuela como tal. Luego hay un libro bellísimo, una novela muy hermosa que es del otro Arguedas, el Arguedas peruano, se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo. Es una novela muy compleja que combina relatos con diario personal y además la combinación es tan efectiva y tan real que termina la novela cuando José María Arguedas se planta un tiro y se muere, se mata, ¿no? Entonces, todo este complejísimo mundo del entrecruce cultural, que es el espacio que yo focalizo, estos saberes, estos conocimientos, etcétera, del indio. Por eso es que también estoy un poco ligada con
los movimientos literarios que tienen que ver con los araucanos en Chile, ¿no? Entonces, no es tan, claro, cuando uno está más de lejos, mira las cosas también como más uniformes y cerca la complejidad también chilena es rica, ¿no? Es enriquecedora. Entonces, el título del proyecto general y digamos una breve introducción del mismo, dice así: desde la literatura escrita en castellano en Bolivia, la construcción del imaginario del indio y del entrecruce cultural. Entonces, estas aproximaciones empezaron y tuvieron como una especie de slogan, diría yo, algo que voy a citar, he tomado de 3 enfoques de la literatura. Carlos Pérez era el editor de esta interesante publicación. Y dice: así lo literario se resultante del entrecruzamiento de tensiones que provienen de ámbitos diferentes. El análisis de la literatura no solo se enriquece con sucesivos o simultáneos enfoques, sino que los exige, ya que únicamente una visión integradora capta su peculiar esencialidad. Entonces, con esto, bajo este eslogan, empezamos a leer muchas de las obras actuales de la literatura. Varias de ellas no tocaban el tema de nuestro interés, que, como les digo, es lo que en época republicana se conoció como el problema del indio y el entrecruce cultural. Pero entonces, al final, dimos con varias que también tenían esa, comillas, temática. La temática siempre es medio resbalosa porque es muy amplia la noción. Entonces, comenzamos a seleccionar y desde ahí entonces vino el título delimitado de este proyecto, que se llama La construcción novedosa, provocadora y heterodoxa del imaginario del indio y del entrecruce cultural desde las novelas de 3 autores bolivianos contemporáneos. Y esos 3 autores, pero 5 novelas, son los siguientes: La Afiche, Despierte, de Juan Pablo Piñeiro, y la trilogía de novelas de Alison Spedding. Manuel y Fortunato es una novela histórica, el primer número entonces de la trilogía. El segundo número la segunda novela se llama El viento de la cordillera, y finalmente el tercero se llama De cuando en cuando Saturnina, Saturnina from time to time. En realidad he dicho mal los títulos y en casos esto se vuelve terriblemente significativo. Eso pasaba, por ejemplo, con el Manchaypuitu, ¿no? El Manchaypuitu, por ejemplo, puede ser, Beatriz también ha estudiado esto de los yarabís y la música popular, etc. Y entonces el Manchaypuitu remite en principio al yarabí. La novela de Néstor Tabatelán tiene un título más largo, se llama Manchaypuitu, el amor que quiso ocultar Dios, ¿no? Y Alison Spedding en cada una de sus novelas remarca la modalidad literaria que estaba en auge en el momento en que se instauran las historias que cuentan las novelas. Entonces, así, la primera se llama Manuel y Fortunato, una picaresca andina. El viento de la cordillera tiene el subtítulo, bueno, es parte del título, ¿verdad? Se llama un thriller de los 80, y De cuando en cuando Saturnina tiene además el nombre en inglés, Saturnina from time to time, y el título también, parte del título es una historia oral. Entonces, a la picaresca, que como todos sabemos fue un género cultivado muy ampliamente en España, y que también tiene algunas manifestaciones aquí en nuestra América, como
la llamó Martín, ¿no? El Periquillo Sarmiento es tal vez la más conocida. En España el Lazarillo de Tormes, tal vez, pero también está el Buscón, qué sé yo. En El viento de la cordillera, que es bien bastante corta, el subtítulo es el thriller de los 80, un thriller de los 80, y se remite a ese género que sobre todo es conocido, un cine de acción. Finalmente, la última novela, que es muy larga y compleja y que da nombre a la trilogía, se llama De cuando Saturnina, Saturnina from Time to Time, y no remite un género específico, sino que dice una historia oral. Entonces lo que subraya es esto de la oposición oralidad-literatura, ¿no? Y se llama entonces una historia oral, pero del futuro. De esta etapa, Los Luchos de la Villa, esto en una transgresión bonita y que se marca en la tapa de la novela, Los Luchos de la Villa la califican como la única novela de ciencia ficción en Bolivia, o la primera novela de ciencia ficción boliviana, ¿no? En los años. Entonces, estamos trabajando hace bastante tiempo ya, primero en el Jardín de Nora. Entonces, sus bolivianos, después llegó un momento en que ya había hecho yo varias propuestas de lectura, y entonces decidí abrir, porque justamente en el instituto habían habido problemas, se había decidido que ya no íbamos a tener más los ítems para los auxiliares de investigación, se repartieron los ítems en los diferentes institutos de investigación de carreras, etcétera, etcétera. Fue una época dura para el instituto, y ahí, mientras teníamos esos ítems, podíamos hacer muchos cursos, teníamos equipos inter y multidisciplinarios, pero también muchos equipos docentes estudiantiles, y eso era terriblemente enriquecedor. Entonces, ya cerradas esas puertas, entonces lo que me movió fue lograr entonces un equipo, y fue un equipo muy grande, el que sobre todo para la dimensión de nuestra carrera, éramos como 30 y pico, y entonces trabajamos entre docentes y estudiantes este espacio de las ediciones críticas. Entonces, habían diferentes momentos, cada cierto grupito de estudiantes y un docente generalmente, o a veces docentes que los estudiantes, a veces puros estudiantes, se constituyeron en lectores de los trabajos que luego discutíamos, etc. Entonces se armó realmente un equipo de investigación muy interesante, y el resultado entonces ahora lo tenemos todo este año, el año 2021, he venido trabajando no en el Jardín de Nora, porque ese ya habíamos terminado con el trabajo de ese, pero claro, nos ha pasado, como saben todos ustedes, y también cosas que me atropelló una camioneta y cosas por el estilo. Entonces, lo que ahora estamos presentando es resultado de un trabajo de varios años, ¿no? Y me parece que las cosas han ido cambiando y enriqueciéndose, y a veces también empobreciéndose, como les cuento. La cuestión del equipo, por ejemplo, ahora tengo un equipo de 11 estudiantes, y la colaboración, la participación de algún que otro docente, entre ellos Elizabeth Monasterios, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces ahora es hablar un poco y muy en detalle sobre las lecturas, ¿no? Y voy a mencionar solamente
alguna que otra, uno que otro rasgo característico, o sea que aquí ya es una aproximación muy focalizada en el primer caso, entonces en Blanca Vitüchter. Blanca Vitüchter tiene, cuando publica El Jardín de Nora, ya tenía libros de poesía publicados, era ya una gran escritora, etcétera, y además Blanca también ha trabajado en el espacio de la crítica, el proyecto que después se consolida en Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, y luego las clases que ella daba, los talleres que dirigía, etcétera, etcétera, la marcan, digamos, de una manera especial como una figura muy importante dentro de esos ámbitos que he mencionado. Entonces, en el Jardín de Nora, antes como antecedente, por ejemplo, Ítaca, que está Marcelo acá, que ha trabajado muy fuertemente también ese poema en concreto, que es un poema bellísimo. Carta, solamente voy a mencionar esos dos nombres, hay ilustraciones, pero no son, hay un diálogo intenso entre la escritura y los dibujos, digamos, en el caso de Ítaca, y en este caso la novela no tiene ningún, y como les digo, no se imagina, porque la novela es así chiquita, es muy bonita, además toda la connotación que tiene la Blanca, la edita, la diagrama, etcétera, etcétera, personalmente, y entonces es parte de una colección que se llamaba la colección Almendra, así que es así realmente un libro muy pequeño, de muy pocas páginas. Los invito a todos, por favor, a leer la novela de Blanca, que es una novela terriblemente rica y que tiene una serie de guiños muy bonitos para nosotros, para los literatos, ¿no? Entonces, lo que he hecho es bueno, entre los 11 trabajos hay un trabajo mío y ahora me voy a tratar de las cositas de esa lectura, ¿no? Entonces, la novela cuenta la historia de dos austriacos que vienen, una pareja, digamos, austriaca, no se sabe por qué razones, pero se supone que es, digamos, de él, y avanzada la novela, uno se entera que han tenido 10 hijos que se han ido quedando mudos al cumplir 7 años. Y termina la ritual muy andino, o como de ofrenda, cualquiera de nosotros, por supuesto, lo reconoce como tal. Y eso parece ser la historia que cuenta la novela. Pero terminada la novela, me quedaba a mí una sensación así de que, bueno, pero ¿qué pasa, no? Y entonces llego a la conclusión de que la novela no es una historia, sino que cuenta dos historias. Por esa historia que les he dicho ya así a grandes rasgos, y por otro lado cuenta la historia de la resistencia de el terreno, la tierra. Claro, inmediatamente se me vino a la memoria cuando no quería la cuestión esta de la Pachamama, cuando Blanca no la menciona en ningún momento en la novela. Pero además tiene también eso de que no la mencione, porque en otras obras de Blanca, por ejemplo, y no sé bien cómo se pronuncia, Mela Márquez le pide a ella que escriba el texto literario para Sayarij, que es la película de ella, y le pide a Sergio Prudencio, que en ese momento era director de la
orquesta de instrumentos nativos que ponga la música a la película. Y ahí varias veces aparece el término Pachamama, y en otro texto, en otro escrito de la Blanca que se llama, bueno, se me acaba de ir, resulta que también, cantata, y perdón. Entonces también se menciona varias veces a la Pachamama. Y todo esto, claro, desde una lectura que tiene que ver el espacio del lenguaje, y, se carga fuertemente de sentido, y entonces la propuesta de que la novela cuenta entonces dos historias. La historia, por un lado, se llama Nora, el personaje, y él se llama Franz, esta pareja de austriacos, y tienen esos 10 hijos, y a cargo de ellos está una señora que se llama Frau Wunderlich. Como saben algunos acá, maravilloso, pero Wunderlich es maravilloso, pero con una carga así medio negativa, medio estrafalaria, estrambótica, así está más o menos definido en el diccionario. Entonces, y además tienen dos empleados. Una es Eusebia, un personaje aymara, y otro personaje aymara es el jardinero, con una oración que dice: lo descubrió el del mediodía. La oración entonces dice: ¿quién lo descubrió? El jardinero. ¿Cuándo? Cerca del mediodía. Pero no se dice en ningún momento la oración, misterio, y por otro lado cuando va a leer una novela. Entonces, a partir de eso, entonces, dentro de la literatura, ese inicio se conoce en la retórica clásica como inicio in medias res, ¿no? Que en latín, traducido al castellano, sería más o menos inicio en medio de la cuestión, en medio de la acción, en medio de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, al tiro ligo eso con el famoso escritor mexicano Juan Rulfo, que empieza in medias res, Pedro Páramo, y además la gran mayoría de los de El llano en llamas, que es la segunda obra de Rulfo. Él es famoso por esas dos obras, básicamente. Tiene una tercera, pero esas dos son las básicas. Entonces, con base en eso, el equipo empieza cada uno de los estudiantes y de los integrantes del equipo, que son también algunos docentes y gente de fuera también, empezamos a hacer propuestas de lectura, ¿no? Y la segunda, mi segundo postulado fuerte, digamos, pero claro, eso ha ido creciendo y se ha ido armando, se ha ido entramando a medida que yo iba leyendo la novela. Entonces, tal vez para ustedes es demasiado detalle, es quedarse así en la focalización de las cosas más chiquitas, ¿no? Entonces, este es el fresco de Reparo, seguro que muchos de ustedes lo conocen, se llama Adán y Eva en el paraíso, está también en el afiche. Y si puedes apagar esa lucecita para... puedes poner la novela, sí, entonces mejor. Entonces, como les decía, la Blanca en sus libros de poesía establece algo muy tupido, muy intenso, con los dibujos que acompañan los libros. Acá en ningún otro imagen visual, que es el famoso Adán, el pintor renacentista, perdón, Rafael, ¿no? Y ahí menciona a otros dos pintores, Durero y no me acuerdo. Pero lo importante es que la
novela establece un diálogo intensísimo con esta imagen. Entonces, por favor, que marca en 2 minutos el transcurso de los rafaelistas, perdón, de los pintores. Se habla de pre-rafaelistas y post-rafaelistas. Entonces yo empiezo a mirar el tejido y ahí atrás, pueden verlo todos, ¿no? Está coloreada aquí en amarillo. Y luego en la edición del Jardín de Nora, esa red transformaba el color en verde como por contagio del famoso árbol que se lleva, vergel que está aquí abajo. Se cambia entonces en color, la tapa y el lomo de la primera edición, solo que más grande. Entonces me empieza a inquietar de una manera terrible, ¿no? Y hablo con la carrera y de mi especialidad, no necesariamente la carrera. Y digo, bueno, pero ¿y la red? Y todo el mundo me decía, ¿la red? ¿Cuál red? Entonces, opera aquí, aludo a Marilili, ¿no? Porque, claro, parece ser que la red nadie la veía, ni siquiera en la crítica. Bueno, no conozco mucho la crítica pictórica sobre el libro. Marcelo también ha hablado del cuadro y en la novela se ocurre una cosa que también además acude a un recurso literario no explícito, la blanca, y es que todo el mundo lee. Miren ahí, la víbora no es una víbora cualquiera, sino es una víbora antropomórfica, y la crítica de arte dice que es con la cola de serpiente, pero el pecho, fíjense, el pecho de mujer y la cara de mujer, ¿no? Pero en la obra, Nora mira la cara de la serpiente como la de los niños, dice. Pero le dice a Franz, mira Franz, la serpiente son los niños, Rafael, o Franz, son los niños. Nunca hemos visto un cuadro donde estén representados los niños en el paraíso. Los niños vienen con el mal, con la muerte, son el mal, son el mal. No podemos permitir que nuestros hijos rompan nuestro paraíso, ¿no? Entonces, fíjense, claro, el entramado es como medio fregado para contarlo acá porque es demasiado específico, qué sé yo, pero bueno, entonces con esa obsesión en mi cabeza, en primer lugar, lo que yo no lograba ver, que era lo que Rafael estaba expresando en el cuadro. Después recién retrocedo y ya vuelvo a esto. Entonces, en el cuadro es muy claro que seguramente era porque yo estaba tan obsesionada con la lectura de la novela, y en el cuadro, claro, lo que está representado es el preciso momento de la tentación, ¿no? No, el monasterio señala que no hay la manzana, esa es una de las rupturas que establece Rafael. Yo como tarijeña miro el árbol y me parecen hojas de, no sé si ustedes pueden verlas bien, pero parecen hojas de higuera, no de manzano. Las hojas de manzana son mucho más chiquitas, etcétera. Entonces parece una higuera, eso no rompería, porque lo que dice la Biblia es el fruto, pero después se lo identifica mucho con la manzana. Cranach es el otro pintor que hace un ratito no me acordaba. Cranach y Durero, y además, bueno, hay Cranach el viejo y Cranach el joven, pero no me voy a meter en los detalles, pero resulta que ellos sí representan la manzana, ¿no? Y por otro lado, en los otros dos pintores renacentistas, la víbora es una víbora de verdad, digamos. En cambio aquí, como pueden ver, entonces
es en realidad un cuerpo de mujer, así medio como una sirena, solamente que en lugar de pez de abajo es víbora o serpiente, y de arriba es esto, y lo marca el Marcelo también. Entonces, munida de todas estas cosas que se van entramando en la novela, entonces lo que propongo es que la novela no cuenta una historia, sino que cuenta dos historias. Una es la historia de Franz y Nora en busca de establecer este paraíso, etcétera, etcétera. Y hay una serie de marcas en la novela que nos muestran que el paraíso está concebido, entonces, claro, desde la perspectiva europea. Ellos ignoran por completo a la gente de acá, por ejemplo, a pesar de que Eusebia en un momento se constituye en un hombro fundamental para Nora, cuando ya es el momento en que ella se siente quebrada por dentro. Hay un juego muy importante entre el jardín paraíso, combinado con el jardín vienés, porque también ellos, como les decía, son de procedencia austriaca, entonces no solamente es el Edén de la Biblia, sino además los grandes y los bellísimos jardines sofisticados de Viena, donde la intervención de la mano del hombre para contener y ordenar lo salvaje es muy clara, ¿no? 2 minutos. 2 minutos, muy bien. Entonces, y ya no voy a hablar ok, ya. Entonces, bueno, quiero que miren esta detallada lectura, porque la novela entrama entonces estas dos cosas, y por el otro lado, entonces en estos mis otros 2 minutos, por el otro lado está contada la resistencia de la tierra. ¿Qué hace la tierra, el terreno de La Paz? Y se señala obviamente esto de la hollada, el hueco, etcétera, y todo eso está de tal manera trabajado que solo me estoy deteniendo en este detalle. Y decía a la Marilyn, no he terminado de decirle, lo que pasa es que entonces la red parece que opera aquí como en el cuento de Edgar Allan Poe, de la carta robada, ¿no? Que leída desde la psicología, lo que se muestra es como el hecho de que esté tan explícitamente mostrada hace que el que la mira no la mire. Entonces parece funcionar con esa lógica, y al interior de la novela entonces lo que se cuenta es esa doble historia. Por un lado, la historia de estos dos austriacos de establecer un paraíso contradictoriamente en la ciudad de La Paz, con toda la topología, el paisaje, etcétera, de tierras altas andinas, y por otro lado, la resistencia de la tierra, que al final se constituye en un personaje fundamental de la novela. Entonces, esa es mi propuesta, y lo que trato de mostrar en mi lectura es que al final la tierra se come a Nora y a Franz, porque hacen un rito, y es bellísimo. Realmente es tan increíblemente rico todo lo que cuenta, porque claro, está dentro de todo esto está, por ejemplo, el balbuceo de los niños, estos niños que se quedan mudos, balbucean. Ya saben que esto viene también de la Biblia, pero otro espacio de la Biblia es de la construcción de la Torre de Babel, ¿no? Y entonces balbucean, y porque no se quedan mudos, pues no podían hablar. Entonces, en la última escena, que como les digo es un ritual a la Pachamama, de ofrenda a la Pachamama, entonces dicen ba, ba, y luego ma, ma, y finalmente hueco. Y ahí mismo se abre un hueco porque el terreno, el territorio, el paisaje, la geografía andina, lo que hacen es le hacen huecos al jardín de Nora. Entonces, al final, un poco a saltos, no muy elegantes, resulta que entonces lo que termino explicando es cómo la lógica del hueco opera como estrategia entonces
así como la huelga para los obreros, etcétera, opera como estrategia para desestabilizar el proyecto hegemónico que quieren imponer Nora y Franz. Y desde el otro lado, también lo que podríamos decir, la Pachamama, la Madre Tierra, va socavando a Nora por dentro y le construye un rumor, una que más que un dolor, dice ella, es algo que va destrozando y juega mucho Blanca con esta sobreposición entonces de jardín paraíso externo y jardín paraíso interno de Nora, y termina en eso la novela. O sea, los dos protagonistas, digamos, tragados por la tierra, y los mudos aprenden a hablar. Lo que dicen los mudos durante el rito es hueco, ¿no? Con gran esfuerzo. Y luego el narrador dice hueco enorme y profundo que se abrió en ese instante y se tragó a Nora. Pero dice, cuando los mudos aprendieron a hablar, aprendieron a hueco, que en buen castellano, perdón, putumwiku, que en buen castellano es hueco y en buen aymara es putuncu. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Gracias. Vamos a dar pie a alguna pregunta, por favor. Luego les recuerdo que tenemos 2 expositores más. Entonces voy a pedirles que sean breves en sus preguntas y en las respuestas. ¿Hay alguna pregunta en el salón? Sí. Sí, va a circular el próximo año, en enero del próximo año. Y bueno, sí, va a circular en 2022, pero en realidad está ya en la imprenta y ya está haciendo el último proceso. Bueno, y la segunda novela es la de Juan Pablo Piñero, que también ya ha sido aprobada por el Instituto La Carrera, que será publicada más o menos en marzo o abril del próximo año. Entonces ahora sí salen las cosas del horno después de haber estado tanto tiempo. No todavía. No, la edición anotada, comentada y crítica no. Solamente había una primera, perdón, había una primera edición solamente que ustedes lean nuestra literatura. Gracias. Muchas gracias por esta importantísima novela única de la autora Blanca Viquer. Voy a invitar a pasar a la licenciada Vania Gómez García, quien nos va a hablar de GESCO, que va a empezar explicando exactamente qué es GESCO. Muchas personas de la facultad no conocen muy bien este gran proyecto y programa. Vamos a escucharla. ¿Ya puedo empezar? Bueno, muy buenos días todavía, buenas tardes. Es un gusto, mejor para mí si no se va a escuchar. Es un gusto estar acá en estas exposiciones del IEB. Realmente siempre termino aprendiendo tanto de todos los docentes del IEB, sus investigaciones. Lo que voy a presentar realmente es algo que rompe con todo lo que ustedes hacen, pero que ha sido parte o es parte del Instituto de Estudios Bolivianos desde el año 2019. El programa académico desconcentrado en gestión sociocultural comunitario GESCO fue impulsado por la exdecana María Eugenia Pareja y la vicedecana Mirka Rodríguez, coordinado con directores de las carreras de la facultad en su momento y implementado por la doctora Galia Domic, quien en su momento realizó una convocatoria para que
Lo que voy a explicar en qué consiste el GESCO, sé que existen muchas como especulaciones, ideas, tal vez no, otras acertadas que conozcamos y expliqué mencionar que el programa, este programa cuando digo que fue dado por estas autoridades, es un técnico que pueda ayudar a las comunidades en su propio desarrollo. Plantearon la idea, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros si incluso para el área rural se trabaja tanto el tema, porque son personas que trabajan mucho el agro, la ganadería, no podía estar dentro de una malla curricular de ninguna carrera, es decir, no podía ser el técnico de ciencias de la educación, no podía ser un técnico de literatura, tampoco de historia, porque no el programa en sí, la malla curricular, solamente podía haberla asumido. Tal vez es algo que no sé si ustedes lo sabían, pero eso es lo que estoy dando, y por eso existe el GESCO en el IEB. Digo que fue y es interdisciplinario porque tiene materias, por decir así, o módulos, como los llamamos, que tocan temas como ecología y medio ambiente o educación ambiental, que puede dar un biólogo o un agrónomo, o planificación territorial del territorio, o temas productivos, que obviamente eso no va a dar ningún profesional de la carrera de humanidades. Por eso es que el técnico tuvo que ser asumido por el Instituto de la Facultad de Humanidades. Pero todos y todas las carreras están involucradas en la malla curricular. Profesionales fueron invitados o convocados en un momento en los cursos de capacitación que dio la doctora Galia Domic en su momento, y obviamente los que tuvimos interés, porque hay temas de historia, literatura, lingüística, de participar en la formación de los técnicos del campo. Asistimos a esos cursos de capacitación, inducción, para poder viajar y ser facilitadores provinciales. Ahora, dicho eso, paso a explicar el GESCO. Bueno, a ver, que los académicos desconcentrados en la Universidad Mayor de San Andrés existen décadas. Muchas facultades los han implementado. La facultad que tiene más impacto en el área rural es agronomía, porque obviamente todos piden que vaya agronomía, porque son personas que se dedican al agro y a la ganadería, pero muchas otras facultades también hacen presencia ahí. Hay diferencia entre lo que es un programa académico desconcentrado, lo que es un CRU, que es la sede regional universitaria, y es un SUL, que es la sede universitaria local. Un CRU es un campus más grande en el área rural, como ahorita que vemos ahí en la imagen, que eso es San Buenaventura, que tiene obviamente más hectáreas, aunque es transferencia de terreno y propiedad de lo que era Excor de Paz a la universidad, y cuando la UMSA asume uno de estos territorios como parte de su propiedad, hace grandes inversiones, y dependiendo de la facultad, por ejemplo, arquitectura tiene ya su segunda versión para licenciados en arquitectura. Tenemos también ciencias de la educación, licenciados en ciencias de la educación con mención en desarrollo sostenible, también tercera versión, ingeniería, administración de empresas, grados de licenciatura. Y nuestra facultad solamente un poco en los programas académicos desconcentrados, solamente tiene ciencias de la educación, que tiene muy buen referente a la facultad, con la mención que les digo en desarrollo sostenible. Turismo, que lastimosamente nos ha hecho quedar un poco mal, porque se retiró de Tiahuanacu, dejando aún creo que hasta los cuartos con luz y haciendo pagar hartas deudas de luz a la alcaldía de Tiahuanacu, y más bien debería tener más presencia porque es necesario. Y el PAT, el GESCO. Entonces tenemos el GESCO, del cual creo yo el IEB también tendría que enorgullecerse, ¿no? Ya, esta formación entonces es llevada para los municipios y regiones, como dice ahí, la facultad. Así. ¿Qué hace acá? Por ejemplo, aquí son unas imágenes
de una fiesta ritual y compartimiento en la comunidad de Colquencha para el tema de la producción, ¿no? Cuando ellos tienen su producción, hace todo un festejo comunitario en el que tienen un compartimiento en el cual yo siempre digo, en el mundo rural no funciona, funciona el reloj horario, ¿no? No medimos el tiempo, ellos no van a estar pidiendo el tiempo, son las 2 me voy, o sea, duran sus fiestas muchas horas, pueden durar hasta el día siguiente, por eso dicen hasta como las prestes pueden durar tal vez una semana. ¿Qué es un gestor? Un gestor lleva a cabo acciones que se concretan relacionando personas, comunidades, organizaciones e instituciones. Acá, por ejemplo, vemos, esta es la alcaldía de Colquencha, territorio y producción. Han convocado a parte de las comunidades, están estudiantes y están explicando lo que ellos han aprendido de un PDTI y de un POA. Porque así como pueden ellos adquirir los conocimientos técnicos occidentales que van con la formación, en todo momento se reconoce su valor cultural y su fuerza cultural y sus conocimientos culturales para que tengan más fuerza en lo que vayan a hacer como gestores. Tienen 7 especialidades que las vamos a ver más adelante, pero aquí vamos a explicar qué es un gestor, ya sea para turismo, para producción o para textilería, ganadería, lo que ellos quieran, para promocionar su propio desarrollo ellos mismos. Lo que hay que hacer con el gestor es darle las herramientas técnicas para que a través de su propia cultura ellos puedan lograr esto. Entonces, tienen ellos la capacidad de investigar aún el cambio climático, por ejemplo, quiero mejorar el tema de mi forraje, estaba 2 metros, ahora tengo que hacer pozos de 8. Entonces son realidades, pero que ellos también, al margen de su ritualidad, uno le tiene que dar la solución técnica. ¿Cómo se le da la solución? Excelentes agrónomos que les han dado clases a ellos también. Entonces ellos han ido realmente mejorando y abriendo sobre todo su perspectiva y su pensamiento en temas de desarrollo. ¿Por qué no está aquí Colquencha en el? Ya son changos bachilleres, ¿no? Que se están formando técnico, pero ellos mismos están preocupados del desarrollo de su propio en esta transformación y este cambio. ¿Qué es? Porque hay que explicar. Expresiones culturales aceptadas o reconocidas por toda la población que tienen una fuerte raíz en una sociedad determinada, religiosas. En todo se ve y se transmite, de hecho el lenguaje, hemos visto con el doctor Ignacio, es muy interesante la aymara, ¿no? La aymara tiene 3 vocales, A y U, la E y la O no. Entonces cuando aprenden a hablar de pensamiento, producción, expresiones religiosas, que realmente vamos a demostrar que cuánto de su cultura, ¿qué es una comunidad o comunitario? El término comunidad es el conjunto de personas, familias, organizaciones sociales, normas, costumbres e intereses que habitan o tienen una base territorial o actividad común. Intervienen representaciones sociales expresadas en problemas de realidad o situación en común. ¿Qué es un gestor sociocultural comunitario? Con capacidad de aplicar mecanismos que impulsen, promuevan, que aporten a necesidades e intereses comunitarios, reciprocidad y horizontal de saberes, conocimientos, sabidurías y tecnologías ecológicas y diálogo de saberes. Ayer, el mundo andino es un mundo horizontal. En cuanto a temas de decisión y comunal, pueden tener su sindical o la cabeza, pero toda decisión siempre se lleva y de manera horizontal. Sus saberes han sido y están siendo en muchos trabajos de muchos módulos. Lo bueno del GESCO es que el
gestor, lo que plasma siempre son investigaciones. La licenciada Ana Huanca, que es de literatura, ella es muy, bueno, ella habla aparte aymara muy bien, y ella lo que decía el doctor, y que había estado trabajando él también, que muchos cuentos, muchas poesías, canciones, ella y en español. Entonces ahí uno entiende un poco su cosmovisión. Y a otro. Entonces hay muchos realmente publican mucho. Voy a dar el ejemplo de Chilligua, ¿ya? Es lo que es un poco el concepto de hay un usado que se ha iniciado primero en la gestión de la doctora Domi, proyecto de etnobotánica. Se entregó el borrador del libro en la gestión del doctor Ignacio y ahora está completamente impulsado porque faltaba aplicarse en Pilla. Ya hemos terminado de aplicar el proyecto de etnobotánica en los GESCOs para revalorizar el tema medioambiental y cómo estas culturas andinas, en el caso no andinas, porque voy a hablar también de los tacanos, podemos nosotros rescatar de sus usos y tradiciones y prácticas culturales el buen uso y manejo del medio ambiente y de los elementos. La Chilligua, no sé si yo pronuncio mal, yo me aplazo en el aymara, me corrigen aunque estoy aprendiendo, pero bueno. Esta es la Chilligua, esto crece en las pumas y en las alturas de las montañas. Uno cuando va y viaja a la parte derecha está cortada con la hoz y ahí le hacen un entorce. Con esto hacen cestas. Ahora ya no es muy común, ellos mismos te dicen, no, ya ha llegado el plástico, pero sus pueblos PETs. Entonces, yo en una propuesta de proyecto, bueno, no yo y otras docentes, hemos trabajado este proyecto para impulsar cero plástico y empezar a usar para el turismo comunitario esto, revalorizar las canastitas que ellos hacen. Esos, por ejemplo, son los moldes, estos son los moldes para el queso, cuando ellos hacen queso. Y estos son para poner sus productos y hacen de este material de la naturaleza. Entonces, lo que les decimos a ellos, si ustedes usan esto, no solamente para promocionar al turismo, sino los usan y los venden, ustedes dejarían una huella ecológica mejor de la que estamos dejando. Y además está ahí, o sea que la naturaleza te la da, ¿no? Dios te la ha puesto ahí. Y también la usan para hacer el adobe, aunque también es poco valorizado ya el adobe porque dicen es mucho trabajo hacer, prefieren usar ladrillo, pero sí lo usan esta misma Chilligua para la construcción de adobes y también la construcción también es bastante sano porque si vuelve también no la afecta, lo que ellos mismos dicen su Pachamama, la Pachamama, la madre tierra, no va a causarle daño. Entonces, el equipo del GESCO está completamente impulsado para trabajar su turismo comunitario así. Hay otro proyecto para eso. Ahora, ¿qué es un gestor sociocultural comunitario ya como tal? El profesional con capacidad de que integren los métodos académicos prácticos a la par de los métodos de investigación y acción para crear respuestas innovadoras aplicables a otros contextos y localidades. Cuando decimos contexto Plaza o San Buenaventura, como son pocos y su provincia es grande, es para que estos gestores puedan ir a hacer su práctica porque ellos no tienen tesis ni tesina. Tenemos el reto ahora de hacerles esos copias. Ahora, ¿qué hará un GESCO? Tendrá la capacidad de formular, impulsar, promover y acompañar la ejecución y mitiguen las necesidades locales específicas. 5 minutos más, por favor. Me voy a apurar. ¿Qué hace un gestor sociocultural comunitario? Recupera y sistematiza los saberes, tecnologías, prácticas, experiencias de vida, coadyuva la gestión comunal vigente y en el diálogo
valorizando la cultura e identidad propias, los intereses comunitarios y organizativos locales y regionales. Ahora, si me quedan 5 minutos, voy a pasar rápidamente a las 7 especialidades. ¿Qué ofrece las especialidades del GESCO? Los estudiantes van a poder escoger, sería la palabra, si van a ser gestores en salud integral o psicólogos de salud en las comunidades, si no, mujeres cuando dan al sí necesitan atención, aún los SLIMs también tienen necesidad, porque aunque sean problemas jurídicos, también tienen problemas para que los conocimientos no sean tratados, digamos, por personas que quieran manejar el tema de la psicología. Tenemos gestor en historia memoria local, que son estudiar la historia local y nacional mediante la reflexión y análisis crítico de fuentes, registros de patrimonio documental histórico. Ya trabajamos historia y memoria, patrimonio. Han empezado a surgir unos documentos maravillosos de las propias comunidades, incluso desde antes de la ley INRA, y ellos han empezado ya a visitar incluso los padrones que tenemos en el archivo para ver incluso desde ahí la génesis de sus abuelos, cómo era la condición de las haciendas, y bueno, pueden trabajar mucho, y no solamente el tema de archivo histórico, sino archivo administrativo, ¿no? Por eso es que pueden ayudar a las comunidades y a las gobernaciones. Tenemos también el gestor de patrimonio lingüístico cultural, que esto es mediante el fortalecimiento de la identidad social, promoviendo la conciencia reflexiva y crítica sobre la realidad boliviana. El educador social comunitario, aquí tiene obviamente influencia, incidencia. Cuando hablamos, se fijan, todas las especialidades están enteramente marcadas a las formaciones de las disciplinas y carreras de la facultad. Este es formar profesionales con identidad cultural comprometidos con la valorización de su historia, saberes y conocimientos locales que se involucren en la implementación de políticas educativas. El gestor en ciencias de la información tiene que ver con los de bibliotecología. Formar gestiones especialistas en registros y documentos de formación social, cultural, científica, tomando como fuentes la realidad social boliviana. El gestor en turismo comunitario, que ahí debo reconocer que, como digo, estamos un poco flojos y hay que fortalecer esta parte con el área de turismo de la facultad, para que incluso los de turismo puedan ir a dar clases allá, porque sí hay y se van a necesitar muchos gestores de turismo. Social de proyectos, que es formar gestores que conozcan, que permitan y faciliten el diálogo entre organizaciones públicas, privadas, gestión, ejecución de sostenibilidad y proyectos de desarrollo local. De eso sí se lleva. Hay hecho los convenios desde el año 2019 con autoridades originarias, los tenemos en el IEB, organizaciones sociales, población y comunidad. Estos convenios, rapidito, que tengo poco tiempo, yo no calculo mucho, pero bueno, ahí voy. ¿En qué consisten? Alcaldías consisten que las alcaldías, ellos pagan servicios de internet. Hay convenios en los que pagan, por ejemplo, en Pillapi, todas las autoridades originarias de Mayos han pagado la inscripción de los estudiantes de 400 bolivianos. O sea, son muy unidos, y para el desarrollo y ayudar a sus hijos, el padre, como en el mundo occidental, que sea el hijo, la familia, sino la comunidad. ¿Cuántos son los jóvenes? Todos ponemos, ayudamos para que 40 jóvenes, nosotros damos 400 bolivianos para que ellos se formen y se eduquen. Proyectos. Este es el proyecto de etnobotánica, que lo hemos trabajado, ya se ha terminado en los 3 GESCOs. En San Buenaventura también han trabajado esto con la jatata. Y también tenemos el majo, bueno, es que quiero explicar mucho, que es un fruto que también utilizan para hacer, no sé, aretes, collares, ¿no? Mostramos también el uso de los recursos de la naturaleza con el tema de las cestas. Esto es un trabajo de San Buena. Es una semilla, la semilla. Y estos son estudiantes de San Buenaventura. Estos son los estudiantes de GESCO de San Buenaventura. Ya estoy terminando, Dieguito. Este es Pillapi San Agustín. Este es en el con los
el 6 de agosto. Perdón, un poquito, el banner que Diego ha diseñado del GESCO IEB y ha pagado el IEB. Y antes, este es la ex Hacienda Goy. Quieren buscar el financiamiento, porque es muy grande esa hacienda, pero un área que estamos viendo contacto para que nos ayude a implementar el proyecto, que ellos lo van a administrar, que ellos lo van a y solo los a que desde los Malcus reunidos en la celebración de Tiahuanaco, autoridades de Mamatallas y los Quilacatas. Y este es el aptapi que preparan siempre cada grupo que se reúne en estas fiestas importantes para compartir el GESCO. Colquencha, igual ahí está el banner del Diego, en el aniversario. Aquí están las autoridades de Colquencha. Perdón, gracias por las donaciones. El campus es muy grande, el terreno. Vamos a poner unos árboles para que tengan vida y dejar nuestra huella ecológica, el GESCO, ¿no? Como GESCO va a quedar. Sí. Y como ven ahí, las estudiantes en las materias que llevan de ecología y medio ambiente, también estas macetas son de plástico, que son de esas galones de aceite. Y ellas la han pintado, la han puesto en sus cestitas, o sea, ellas ya reciclan. Tienen sus talleres de reciclar. Este es el alcalde, me he olvidado, de Colquencha. Aquí están en la danza bailando pastorcitas. Y aquí está el grupo de baile de Colquencha. El encuentro de GESCOS. Nosotros hemos tenido encuentros, los jóvenes querían conocerse, queríamos hacerlo con San Buenaventura más, pero no se ha podido por la pandemia. Y bien bonito ha estado, porque aquí les muestro rapidito, hemos hecho, no tenía que ser solo deportivo, ellos aman el deporte, querían hacer todas las disciplinas del deporte, el encuentro, les he dicho, no, si van a Tiahuanaco van a aprender un poco del complejo arqueológico y la cultura de Tiahuanaco. A ver, ¿eran puquinas o eran aymaras? Un debate. Y han pasado un curso antes con el Yedu Zagárnaga, además, ¿no? Antes. Entonces, ha estado muy bonito. Y ahí hemos, los de Colquencha ya se han hecho su traje, que dice UNSA la mejor, y aquí adelante dice GESCO. Este deportivo lo tengo yo también. Todos tenemos, porque ellos son muy competitivos. Y sí hay diferencias entre los jóvenes aymaras. Yo me acuerdo que los armeños eran aguerridos. Este era un encuentro amistoso de deporte, pero los de Colquencha querían ganar como de lugar. Y los de Pillape eran como, bienvenidos a mi casa. Se han dejado ganar, creo. Les han ganado, así de goleada. Pero está muy bonito. Y aquí hemos ido también a una playa que es Santa Rosa. Esto es Pillapi, que tiene unos lugares muy bonitos. Y eso sería en resumen un poco lo que es el GESCO. Muchas gracias, licenciada Vania Gómez. En efecto, estoy convencida, después de ver el trabajo que están haciendo las dos coordinadoras, la otra coordinadora es Mercedes, que está viajando a San Buenaventura en este momento, por eso no está aquí. Son muchas horas de viaje, no como Pillapi y Colquencha, que están más cerca, donde vamos a ir a cerrar la gestión anual. Lo que sí quiero decir, en 2 minutitos, en 1 minuto, es que este programa es extraordinario porque permite pasar de la teoría a la acción a la Universidad de San Andrés. Tanto propagamos que hay que servir al pueblo, etcétera. En este caso, los comunarios y los estudiantes son orgullosos de ser estudiantes de San Andrés y han visto sus poleras, sus banderas. Ellos se sienten que pertenecen a nuestra universidad, tienen muy buenos profesores. La licenciada ha inaugurado nuevas actividades de interacción entre una y otra sede, que es muy importante, y hay una interacción sumamente interesante. Han venido en el mes de abril, creo, un grupo de padres de familia y autoridades comunales, averiguar cómo íbamos, porque es verdad que al principio del año y el año pasado han habido unas fallas por la pandemia y otros problemas. Querían venir a hablar con las autoridades, con todos, porque son decididos, están dispuestos a defender la educación de sus hijos y a defender su futura capacitación y
participación en todo lo que se pueda hacer en sus comunidades. Llegaron al instituto, les invitamos muy tempranito, a las 9:15, salteñas, que les encanta, con Coca-Cola. Les informamos bien, el doctor Clever Cárdenas, la licenciada, informamos de las cuestiones que ellos querían saber, si funcionaban o no funcionaban. Querían información, como hace cualquier padre de familia en la ciudad, y ellos tal vez con mayor interés. ¿Dónde está? ¿Qué se va a hacer? Así que después de quedar muy tranquilos con la información, abrieron las señoras un gran aptapi en la mesa auxiliar de nuestro salón del IEB, y estuvimos muy felices todos comiendo las delicias que habían traído: ocas, un queso exquisito, papas, etc. Así que solo eso quería comentarles, que es un programa extraordinario. Se pueden ubicar algunas materias que no están, algunas actividades que los investigadores del instituto quisieran ofrecer. Todo eso está abierto porque estos estudiantes están ansiosos de tener más información y mejor formación. Solo eso quería decirles. Muchas gracias, licenciada Galia Domic. No, perdón, Galia, y a la doctora Domic, que inició este programa. Vania, muchas gracias. Voy a invitar a que nos estamos acercando al fin de una pequeña aclaración. Quiero señalar que este programa ha recibido el segundo premio en toda la universidad, ha ganado un premio y se lo debe este premio, y quiero destacar aquí, a la labor de un equipo nuclear del Instituto de Estudios Bolivianos. Esto se ha diseñado como producto del equipo de investigación ligado al Smart IU, y dentro de ese equipo estaba un equipo multidisciplinar, y evidentemente se ha trabajado a nivel multidisciplinar, pero quiero dar los nombres porque no se puede olvidar. Bey Mariño, Silvia de Alarcón y Virna Rivero eran el equipo nuclear del Instituto de Estudios Bolivianos que ha diseñado esto. Y hay un elemento central que no hay que olvidar. Este es un programa cuyo eje central de la gestión ha sido diseñado en función del aprendizaje que ellos nos han dado a nosotros. A eso le hemos llamado nosotros cotransferencia. Es decir, el proceso ha sido un proceso de aprendizaje de los investigadores de cómo ellos gestionan la solución de sus problemas. Las autoridades educativas les llaman ellos en analogía, y por eso utilizaba ya la palabra analogía, les llaman consejos educativos, consejos universitarios. Las personas que han venido a visitar a la directora son autoridades que gestionan los procesos educativos. Entonces, esto ha sido diseñado en una ecología de saberes, tal como lo ha planteado San Buenaventura de Sousa, y es el resultado de esas reflexiones de este equipo multidisciplinar, que además estaba compuesto por agrónomos, por químicos, en el marco del Smart IU, que sigue funcionando como red de investigación en la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, no es exclusivo de un solo equipo de la facultad, sino en esta red universitaria que se llama Smart IU, y por eso tenemos contenidos en tema agronomía, en tema ecología, etcétera, etcétera. Entonces, felicitar porque se está viendo por fin los resultados de esta gran labor, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Voy a invitar al doctor Clever Cárdenas, el último participante de esta mañana. Gracias, licenciada Vania Gómez García. Los números de estudios bolivianos, el 32 y el 33, la depuración del tríptico del IEB para los, ¿cómo se dicen?, los actos y las acciones que se han hecho en la UNSA, y la preparación del informe del brochure que solicitó la facultad. Eso en términos de edición.
Después de eso me ha tocado asumir a nombre del Instituto de Estudios Bolivianos el proceso de capacitación, capacitarme yo, ¿no? A nombre del instituto, para, junto con Diego hemos estado en la primera parte, en el programa organizado por el DIPGIS para las revistas académicas de la UMSA, y es un poquito de eso de lo que va a tratar mi informe más puntualmente, ¿no? Entonces nosotros hemos entrado a revisar qué es lo que es el OJS, el Open Science Journal, ¿no? En 3 niveles que la UMSA ha programado, y además, como he aprobado esos 3 niveles, me han dado una beca para hacer un curso de gestión editorial. ¿Qué es lo que significa, qué es lo que pasa con el Open Journal? Pasa con el Open Journal, que es una herramienta sumamente bellísima para editar revistas. ¿Cómo les puedo decir? Se trata de una plataforma que la UMSA la va a empezar a implementar. Se puede ingresar a mutuo propio, digamos, yo podría entrarme a Open Journal y crear un usuario, contraseña, todo, pero recomiendan que es mucho mejor entrar con un Open Journal abierto por la misma universidad. Entonces estamos esperando coordinar con la misma UMSA para hacer esa plataforma para nuestro instituto, ¿ya? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Entonces, si nosotros tenemos a alguien que quiere colaborar en la revista del Instituto de Estudios Bolivianos, lo que se le hace es mandarle el link para que esa persona entre a una ventana como la que están viendo. Este es el Open Journal de una revista colombiana de estudios, no me acuerdo qué se llama esta revista, Calle 14 creo que se llama. Y yo soy miembro del comité editorial de esa revista. Entonces me mandan ellos igual. O sea, entonces uno lo que hace es entrar a esta plataforma, puede mandar por esa plataforma el artículo, tiene que mandar el artículo por esa plataforma, o sea, no hay otro modo. No es que te mando por el WhatsApp o te mando el correo electrónico, es directamente se sube a la misma plataforma. En esa misma plataforma, el usuario, el que ingresa el artículo, manda ya firmado la declaración de originalidad del texto, es de que yo soy autor del texto y todo el cuento, y la declaración de incompatibilidad académica, es decir, si tengo conflicto de intereses o no dentro de la revista o con los editores de las revistas. Entonces ya es muy completa, ¿no? Te permite además mirar los requisitos de la propia revista y todo el tema. Eso llega a la plataforma, los administradores de la plataforma derivan a su comisión editorial, y la comisión editorial, este es un correo de los que me mandan ellos, me dicen: el 22 de noviembre ha llegado este artículo y usted tiene que derivar a un árbitro. O sea, el editor ya no toca, ¿no? El editor manda directamente, otro del comité puede mandar a un árbitro, el árbitro, se eligen unos 3 árbitros, los árbitros devuelven en la misma plataforma las observaciones, los comentarios, el dictamen, ¿no?, del rechazo o aceptación, y el editor lo que hace ya con eso, se envía a los autores para que los autores hagan las correcciones, si corresponden, y si no ya ingresa el proceso de edición, ¿no?, corrección de estilo, diagramación, maquetación de la revista. Entonces es un trabajo muy lindo porque nos ahorra una cantidad de tiempo y además nos permite tener los datos precisos. Hemos estado trabajando nosotros un poquito a la criollita, haciendo nuestras listitas, y en nuestra listita poníamos en qué fecha recibíamos, en qué fecha era aceptado, qué árbitro falta, todas esas cosas. Entonces esto simplifica una maravilla todo esto, todo el procedimiento de edición de revistas. Entonces vale la pena que empecemos a trabajar con eso, porque ese es el primer paso, digamos, es como imprimir la revista en papel para acceder a la anhelada indexación. El Open Science Journal es entonces una actividad que estamos programando implementarla con Diego ya el próximo año, ¿no?, coordinando con el DIPGIS y con nuestras instancias de la universidad, porque, como les digo, tenemos que usar la plataforma interna. Para entrar a las revistas académicas nos piden muchas cosas, ¿no?
una de las cosas importantísimas es que los investigadores deberían, eso es lo mejor, no estoy expresándolo en subjuntivo, expresando posibilidad o deseo, pero eso debería ser lo mejor, digamos, deberían mínimamente tener 2 registros, ¿no? Uno de los registros es su perfil de Google Académico personal, ¿no? Entonces ese perfil personal lo que hace, como en este ejemplo que he copiado aquí, que es de uno de nuestros colegas, registra todas las publicaciones del autor que aparecen en el Scholar académico, en el Google, y de paso le saca el índice H y le saca el índice 10, ¿no? El índice H es un tipo de cálculo que se hace en relación a la cantidad de publicaciones que uno tiene y en relación a la cantidad de citas que uno tiene. Entonces, cuando se saca ese promedio, ese es el número en el ranking internacional que uno tiene como investigador. Y el índice 10 es el más duro, digamos, solamente te mide cuántos artículos tiene una persona que ha sido citado por lo menos 10 veces en algún texto académico. Entonces, si tengo 10 libros que han sido publicados, que han sido citados 10 veces en 10 libros académicos, entonces ese es mi número, digamos, ¿no? Entonces son mediciones internacionales ya, ¿no? Son mediciones internacionales y, por ejemplo, las revistas indexadas internacionales piden que en el índice H cualquier árbitro tenga por lo menos 5 puntos. O sea, no es ya de que yo puedo llamar a mi amiguito para que arbitre, sino el amiguito debe tener un ranking, ¿no? En relación a su producción y en relación ya no solamente a cuántos artículos ha publicado, sino cuántas veces ha sido citado. ¿Por qué? Porque ellos miden el impacto académico, claro. Como es un ejemplo. Entra. No entra diferenciadamente. No entra diferenciadamente. Ese es el problema de los números. De todos modos, bueno, ese es uno de las mediciones internacionales, porque lo que miden es el impacto, y el impacto puede ser negativo o positivo, pero igual se valora. El otro registro que se debe tener y que es muy recomendable por las revistas académicas es el registro ORCID. Cada investigador debería tener un registro ORCID y con el registro ORCID se le da un número, que es el que estoy marcando ahorita, y ese número después en cualquier revista o en cualquier artículo arbitrado que mande lo tiene, y eso le va a identificar ya casi de por vida. No son los únicos, hay muchos más modos de registrar y de formar y de inscribirse dentro de las comunidades académicas, pero estos son los más fundamentales, digamos, los primeros, ¿no? Hay más, hay bastantes más. Esos son los primeros pasos para entrar en esto. Y en ese marco tenemos que entrar en una disyuntiva que creo que ya la hemos medio superado en el instituto, pero sí vale la pena mencionar esto, ¿no? Hay un tipo de revistas de divulgación que tendríamos que decidir nosotros si vamos a ir por las revistas científicas o las revistas de divulgación. Las revistas de divulgación, así en líneas generales, pueden dedicarse incluso a traducir artículos, ¿no? A presentar artículos pedagógicos. No hay necesaria y obligatoriamente una intención, una necesidad de presentar investigaciones nuevas, pero sí pueden ser como les digo, más de divulgación y internas, ¿no? O anuarios de algunas instituciones también entran dentro de esto, ¿no? Entonces, lo que antes hacía el Instituto de Estudios Bolivianos, ¿no? con la revista, que era en realidad un anuario, ¿no? O sea, publicábamos todas las investigaciones de los investigadores del instituto. En los primeros números es el espíritu, ¿no? En los primeros, no, ahorita estamos en el 33, en el 1, 2, son en cierto sentido memorias, son los propios investigadores. Las revistas internacionales se caracterizan, más bien, o las revistas indexadas, se caracterizan por tener máximo un 30% de autoproducción de sus propios investigadores y el resto son aportes de investigadores extranjeros, de otras unidades académicas y de otros espacios.
porque se trata de hacer conocer. En cambio, las revistas académicas indexadas, tienen que presentar investigaciones nuevas y novedosas, estar en la punta, o sea, hacer investigaciones de punta, tienen que garantizar la calidad de los artículos que se publican, y la calidad de los artículos que se publican se van a medir en base a o con base a los arbitrajes, la puntualidad de la revista, ¿no? Lo que discutíamos ya los últimos 2 años, de que tiene que salir en junio, tiene que salir en diciembre obligatoriamente, ¿no? El impacto de la revista. Como les decía, el impacto tiene que ver con eso, cuántos nos leen, porque se puede contar cuántos nos leen, pero también cuántos nos citan, ¿no? Y hay una necesidad, y ahí sí es labor del editor de la revista, una labor así exclusiva en cierto sentido, de gestionar la puntualidad de la revista, que se publique en su mes correspondiente, pero además debe promover que la revista tenga impacto, ¿no? Entonces tiene que hacer mucho trabajo de difusión de los contenidos de la revista, inscribirla en todas las redes y todas las listas que sean posibles, ¿no? Promover la visibilidad de la revista, ¿no? La promoción de la revista va desde las redes sociales clásicas como el Facebook y todos, hasta LinkedIn, pero después meter y pensar en meterlas en las redes más grandes, digamos, ¿no? Y tiene que de algún modo incidir o buscar de que se suba el ranking de las visitas en la propia revista. Para medir el impacto se hacen altmétricas, ¿no? ¿Qué son las altmétricas? Son mediciones precisamente de cómo ha sido comentado, y eso aplica normalmente a las redes sociales, ¿no? Desde el Facebook hasta el LinkedIn, ¿no? Hay 2 plataformas que como ejemplo las he puesto aquí, de Plunks y Altmetric, que son herramientas que permiten categorizar, visualizar y analizar el impacto social y académico de los investigadores y las instituciones, ¿no? Que permiten eso, permiten medir, pero esto en redes, visibilización, o sea, lo más común, digamos, ¿no? Después de eso, lo que importa a las revistas indexadas son las citas de autores que nos leen a nuestras revistas. Entonces, para medir eso, el Google Académico sirve, el perfil de Google Scholar. Se puede hacer, yo pensaba de que solamente se podía hacer un perfil individual, también se puede hacer un perfil para la revista, ¿no? Entonces, eso ya nos inscribe en una lista. Entonces, yo creo que mínimamente el año que viene vamos a empezar por eso, inscribir nuestra revista en un perfil de Google. El ISSN, que es obligatorio, no sé, además ya lo tenemos, pero hay que sacar el ISSN para revistas virtuales, ¿no? La lista de Ulrich, que también es a solicitud, es posible inscribir nuestros nombres, ¿no? Nuestras publicaciones, y el Crossref, ¿no? El Crossref tiene que volverse importantísimo, porque el Crossref asigna a los artículos que se publican dentro de la revista el código DOI, ¿no? Y el DOI es definitivo. De hecho, muchos editores y gestores de revistas recomiendan a sus conocidos de que si la revista no asigna DOI a sus artículos, no les recomienda publicar. Tengo que recordar así triste y dramáticamente de que, por ejemplo, un colaborador de cuyo nombre no me voy a acordar, que mandó un artículo para nuestra revista, ¿no? Se le ofreció publicar ese mismo artículo en una revista de Chile y optó por retirar su artículo de nuestra revista para publicarlo en Chile, porque obviamente Chile le ofrecía DOI, mayor visibilidad y todo. Pero claro, o sea, ya había mandado el artículo a nuestra revista, entonces realmente es algo que tenemos que ir vigilando y también resguardando. Necesitamos, no es ético, pero ocurren y van a ocurrir esas cosas mientras no tengamos DOI, visibilidad. Entonces, tenemos, ¿no? Ricardo. Finalmente, ahí ya estábamos hablando de los índices H. Entonces, lo que vale la pena es encarar todo un proyecto que nos permita no solo inscribir. Entonces, nosotros habíamos pensado y nos habíamos reunido
pensando que inscribir nuestra revista en Cielo era la panacea, y realmente no es la panacea, es un paso, es importantísimo poder acceder a Cielo, ¿no? Pero hay otras redes, hay otras bases de datos, Latindex, Scopus, digamos, eso es el cielo del mundo académico, pero no hay ninguna boliviana en Scopus, por ejemplo. Exacto. Bueno, un momentito. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por su exposición y por el aporte que está haciendo al instituto con todos estos avances que han mencionado. Yo diré dos cosas y si alguien quiere hacer alguna pregunta muy breve, también le vamos a agradecer. El último lunes del IEB va a ser el 6 de diciembre, donde vamos a presentar las revistas 32 y 33. Esperamos que hasta fin de año la Comisión de Publicaciones lance la convocatoria para la siguiente revista. Tenemos en medio tareas muy importantes. Seguramente vamos a tener un taller a inicios del próximo año, a tiempo de las jornadas que tendremos, donde se definirá muchos temas de la programación del instituto. Pero necesitamos un taller para definir justamente este tema que se ha vuelto central, que ha estado mencionando Clever. ¿Vamos a participar en tales plataformas o no? ¿Vamos a indexarnos o no? Todo eso lo vamos a ver en un taller a principios de año, es una cuestión pendiente. Entre tanto, le agradezco al doctor Clever Cárdenas, al licenciado Pomar. Los dos llevan sobre los hombros las tareas de edición de nuestras publicaciones. Y por cierto, a todos los autores que son de las revistas, de las publicaciones, que son los investigadores. Si hay una pregunta urgente, dos, pero les ruego ser breves, por favor. ¿Cuál es la política universitaria? Ponte, yo he sido editora de la revista de sociología sobre representaciones sociales de la Universidad de Colombia, que es Scopus. Tiene un equipo editorial que controla toda la calidad de la revista. Es un equipo editorial pagado, bastante bien pagado, que te permite mantener el nivel de la revista. Aquí en Bolivia, ¿qué tenemos pues? Sí, sí, realmente eso estábamos hablando con estos profesores internacionales. Y claro, el instituto mismo, si uno mira, y aquí tendríamos que ser un poco autocríticos, si uno mira el reglamento que tenemos en nuestro propio instituto, dice que el editor tiene que ser un investigador del propio instituto, un investigador titular. Sin embargo, la dirección de la revista, la dirección de la revista, sí, debería ser un trabajo casi exclusivo. No, según nuestro reglamento no, pero debería y tiene que ser. Porque claro, eso es lo que tenemos que discutir y eso es lo que decía nuestra directora, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque mínimamente, yo he trabajado con la revista colombiana, he trabajado con una revista ecuatoriana, tienen un equipo de 4 o 5 personas y un doctor así dirigiendo todo, solo leyendo artículos que se envían a la revista, ¿no? Entonces, Pues, exacto. aquí gratis, 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 te aburres, hijo. Sí, pero se puede armar una base de colaboradores. El tema también es de que en los ratings internacionales, ser árbitro de una revista Scopus ya te da también puntos, Claro. ¿no? Entonces, te da puntos. Entonces, en cambio, ahorita si somos una revista sin registros y todo el cuento, entonces, no damos puntos, ni siquiera, digamos, ¿no? Entonces, sí, Galia, por favor. Sí, mi única solicitud, bueno, yo sé que ya estamos a final de año, pero con nuestra participación como investigadores es que en la página del instituto nosotros podíamos paginear las publicaciones y ahora no sé por qué no se puede. Varios investigadores de otras universidades me han pedido poder leer nuestra revista online y no se puede. O sea, estoy hablando de universidades de Colombia, de universidades de Argentina y yo quiero saber qué es lo que está pasando, por qué no. Cuando estuve yo de directora, podíamos nosotros entrar a la revista Descargar. y paginear. Bueno, esto yo he intentado, yo misma.